Apreciados directivos docentes y docentes de los colegios de la Policía Nacional, en este video vamos a brindar algunas orientaciones para diligenciar el registro de análisis para la implementación de la jornada única extendida en los colegios de la Policía Nacional. El instrumento consta de 11 partes. La primera, llamada parte cero, corresponde a la identificación de la institución, su lugar, el nombre del rector, el responsable del diligenciamiento de los datos y la fecha. Ahora vamos a analizar cada parte del registro. En la parte inferior de la hoja van a encontrar numerados del 1 al 10 los componentes restantes. En la parte número 1, parte 1, llamada plan de estudios, encontrarán las asignaturas y áreas del plan de estudios y los diferentes grados que ofrece la institución. Deben primero determinar si en las que aparecen aquí listadas se encuentran las que actualmente ofrecen y si falta alguna deberían relacionarla en esta parte. Luego deben identificar qué nivel tiene, si está catalogada como una asignatura o un área. Eso nos permitirá más adelante establecer si el currículo está estructurado por competencias o está desagregado en asignaturas para buscar la mejor dinámica posible. La parte del lado derecho no debe ser tocada, esto que está en color azul, puesto que se calcula automáticamente con base en las diferencias del número de horas asignadas por ustedes, lo establecido en el decreto 1850 y lo que demanda el desarrollo de la jornada única. En la parte inferior deben identificar si van a implementar alguna asignatura dentro del plan de estudios complementaria, dentro del 20% disponible según la ley 115, y van a determinar si con base en el índice sintético de calidad requieren reforzar o ampliar el tiempo en alguna de las áreas. En la parte número 2 deben identificar el tiempo de los periodos de clase. Inicialmente deben determinar para cada grado cuántos periodos de clase han asignado diariamente. Ahí deben identificar a qué horas inicia la jornada, a qué horas finaliza, cuántos minutos dura cada uno de estos periodos, cuántos descansos tienen y el tiempo que le han asignado a estos descansos. También deben identificar la hora de inicio y la hora de finalización en formato hora, minuto, segundo. Lo que aparece en el lado azul no debe ser diligenciado, son para el cálculo de la diferencia que hay entre los periodos actuales y los que requiere la jornada única y el tiempo que demandaría con las nuevas asignaciones. Si tiene doble jornada, si tiene mañana y tarde, debe diligenciar cada registro por separado. En la parte número 3 se establece la relación de educadores. Esta tabla naranja que está frente a ustedes no debe ser diligenciada. Se calcula automáticamente dependiendo del número de áreas y el número de horas que han asignado en cada grado. Y del lado derecho deben identificar cuántos cursos hay en este momento para cada grado. Por ejemplo, si tengo cuarto A y cuarto B, pues tengo en este momento asignados 2 cursos. En la parte inferior debo identificar el número de profesores que tengo asignado por cada una de las áreas. Si fuera preescolar, se espera que estén únicamente asignados en la dimensión del desarrollo humano y no hayan asignaciones en otras, salvo que tengan algún profesor que cubra horas en básica primaria y también atienda preescolar. Cuando un profesor cubra más de una área o una asignatura, dependiendo de su caracterización, deben hacer lo siguiente. Supongamos que tengo un profesor en primaria que cubre matemáticas, cubre lenguaje, ciencias naturales y química. No lo vayan a catalogar como si fuera una persona porque el sistema la va a contabilizar como si fueran 4 en total. Por lo tanto, deben calcular que entre 4 asignaturas una sola persona corresponde a 0.25 número de personas asociadas a esta asignación académica. Dependiendo del número, pues lo dividirán por 4, por 5, por 6, por el número de asignaturas que tenga la persona a cargo. No afecta el número de cursos. El número de cursos se asigna como una sola persona. Luego se deben identificar cuántos grados, luego deben identificar el grado de asignación salarial, el valor de la asignación salarial y determinar el número de personas que actualmente están vinculadas con esa modalidad de contrato. Supongamos que tengo el ORF 15 con una asignación de 29 millones y actualmente tengo 3 personas que cumplen con esa condición. En la tabla número 4 se debe analizar la alimentación escolar. En la parte 4 hay un dato inicial, está aquí. Este dato depende de una encuesta que se hace con familias, el dato se calcula automáticamente. Después deben analizar si realmente cuentan con un proveedor que tenga capacidad para dar alimentos en la instalación. Si no cuentan con ese proveedor,
si tienen la posibilidad de que el proveedor transporte el alimento desde otro lugar, lo procese por fuera del colegio y lo lleve luego hasta la institución, si el proveedor que tiene actualmente cuenta con un precio conveniente para la prestación del servicio y cuál sería el precio potencial de otros proveedores. También analizar si las familias van a enviar el almuerzo desde la casa, potencialmente si se hace la transformación. Se debe analizar si actualmente cuentan con hornos microondas o espacios para que los estudiantes puedan tomar su almuerzo. En caso de requerir infraestructura o algún tipo de ajuste, como horno microondas, mesas, debe listar aquí qué necesita, la cantidad de elementos que necesita, el costo individual con base en la cotización actual del mercado local y el subtotal de esto. Luego costear el total de la inversión que se debe hacer para asegurar la alimentación de la comunidad. Obviamente este componente también incluye a los educadores. Se debería estimar si los educadores van a tomar el almuerzo en las instalaciones o si van a traerlo desde sus hogares. En la parte número 5 se va a evaluar el uso de la jornada contraria, lo llamamos aquí contraformada también, contrajornada. Debe determinarse si actualmente en contrajornada se desarrollan actividades lúdicas y deportivas, si hay clubes actualmente, cuáles son esos clubes, si hay algún tipo de proyecto transversal que se haga en contrajornada, si el servicio social se hace en la contrajornada, si hay la instalación se le presta a la comunidad local, si hay algún tipo de formación para maestros que se haga también en contrajornada y si hay algún tipo de oferta complementaria que tengan en la actualidad. La tarea es identificar, en caso de implementar la jornada única, de qué forma se manejaría el tiempo para garantizar que estas actividades que agregan valor a la comunidad educativa se continúen realizando, sin afectar el desarrollo de la asignación académica básica. En la tabla 6 se analiza lo correspondiente a las tareas escolares. Se pregunta si actualmente existe alguna política frente a las tareas, la cantidad, la frecuencia, el uso de ellas, y de llegar a implementarse la jornada se determinaría cómo se garantiza que esto no afecte el desarrollo educativo autónomo en el espacio de la familia y del espacio de descanso del estudiante. De igual manera, se analiza las políticas frente a los trabajos escolares que implican la reunión de estudiantes en contrajornada, cuáles serían las acciones contingentes para analizar y para tratar de contrarrestar los efectos. Y luego se analiza qué ocurre con las jornadas de refuerzo y superación. Si actualmente usted adelanta jornadas de refuerzo y superación en contrajornada, ¿de qué manera se garantizaría las oportunidades de mejoramiento para los estudiantes sin afectar el desarrollo escolar? En la parte número 7 se analiza el transporte escolar. Con base en la encuesta de familias se analiza si hay posibles repercusiones para la movilidad de los estudiantes. También se analiza si las restricciones vehiculares locales pueden afectar la movilidad de los niños. Y finalmente se deben determinar cuáles serían las contingencias que podrían implementar para garantizar el normal tránsito de los estudiantes a sus hogares. La parte número 8 está organizada en varios componentes. Primero, se debe determinar el número de aulas que actualmente tienen para cada uno de los grados. Es necesario que con metro en mano calculen cuántos metros cuadrados tienen cada una de esas aulas. Luego establezcan el promedio de metros cuadrados según el grado y coloquen aquí el promedio de metros. Luego se determinen cuántos estudiantes en promedio hay por cada grado con el propósito de determinar la relación técnica espacio-estudiante para definir si hay potencialidad para recibir más estudiantes, si las aulas en este momento ya se encuentran totalmente copadas y de pronto tengan problemas de hacinamiento o incluso si actualmente los espacios estén por debajo de la capacidad de la infraestructura. Luego se deben definir cuáles son los inventarios entregables en cada una de las aulas, el número de pupitres, cuánto cuestan cada una de estas unidades de pupitres, el número de tableros, el costo comercial actual de estos tableros, de uno, solamente de uno, no hay necesidad de costear el aula completa. El número de equipos de audio si tienen en las aulas, el número de computadores o tabletas únicamente que estén en las aulas generales. No pregunta aquí por aulas de sistemas, el costo de esas unidades, el material didáctico preescolar y el costo de estas unidades. Luego, automáticamente se debe establecer la relación técnica costo-estudiante en cuanto a los inventarios entregables. Con relación a los inventarios de consumo, se determina el total de estudiantes matriculados para la vigencia por cada grado, se define el consumo de agua por mes, aquí lo debo anotar en esta casilla, el consumo de electricidad por mes, el consumo de internet por mes, el consumo de aseo o, si no consume aseo, sino que lo tiene tercerizado, el costo de la tercerización y el consumo de papelería. La idea es establecer también la relación técnica entre estudiante,
costo operativo, cuánto es el per cápita para la operación de cada aula. En el caso de las aulas especializadas, la tarea es determinar lo siguiente. Si usted tiene en este momento aulas especializadas y no necesita, en caso de implementarse para una jornada única, no registra nada. Si al implementar la jornada única de alguna forma usted estima que esto sobrepasaría la carga de la infraestructura, debe determinar cuál de estas aulas requiere. Laboratorio de química, de física, de biología, sala de sistemas, biblioteca, sala audiovisual, gimnasio o ludoteca. Es importante que recuerde que la jornada única no necesariamente implica la ampliación de la cobertura. Se espera como un efecto derivado de ella, pero no es una condición. De igual forma, las aulas especializadas tipo C aparecen aquí listadas. Si usted considera que la implementación de la jornada única sobrepasa los juegos infantiles, los escenarios deportivos, las capillas y los auditorios, liste aquí las condiciones. Es posible que en el caso de escenarios deportivos, al tener contrajornada y al tener a los estudiantes también desarrollando sus clases normales de educación física, pueda demandar. Insisto, debe determinar realmente si es necesario o no, porque no es una condición que el ampliar la jornada única suponga aumentar la cobertura. En la parte de alimentos y servicios se evalúa las condiciones de las baterías sanitarias actuales, las cafeterías y los restaurantes. Hay que estimar si la capacidad actual de esta infraestructura es suficiente o se requiere. En cualquiera de estos casos, de necesitarse, se debe establecer el número de unidades que tiene, cuántos metros cuadrados tiene ese espacio, cuánto cuesta el equipamiento básico de esta área, cuántos elementos disponibles hay en el caso de lo que se requieran inventarios, cuál es el costo comercial de los devolutivos que hay en esa área, sillas, mesas, computadores, todo el equipamiento que requiere, y cuánto es el costo comercial del espacio físico. Por costo comercial del espacio físico se hace referencia a los costos que implicarían la parte de arquitectura, la obra civil, el costo de materiales y demás. Se sugiere buscar una empresa que cotice y estime cuánto demandaría el desarrollo de esa obra. En la parte de costos de la actividad, se debe analizar algunas actividades que tienen ciclos constantes y que muy posiblemente se van a ampliar en el caso de una jornada única. Ejemplo, ¿cuántos ciclos de mantenimiento tienen de pupitres? ¿Cuántos ciclos de computadores de mantenimiento tienen? ¿Cuántos ciclos de reparaciones locativas tienen? ¿Cuántos ciclos de limpieza en áreas comunes, de limpieza en sanitarios, de manejo de residuos, de limpiezas de aulas y de limpiezas de infraestructura? Aquí vamos a establecer el número de veces que se hace, cuántos operarios requiere la actividad, cuánto cuesta la actividad de manera individual y aquí se calcula automáticamente el total del costo de la labor. En el supuesto de una doble jornada, pues esto nos va a servir para establecer, al duplicar la labor, la implicación que tendría a nivel de costos y de talento humano. En cuanto a la seguridad, se debe establecer cuántos policiales requieren portería en vigilancia diurna y en vigilancia nocturna en la actualidad. Después estableceremos, de ampliarse la jornada única, entonces cuánto personal adicional se requiere. Debe definir entonces, si hay algún tipo de requerimiento de infraestructura, debe definir qué es lo que va a adecuar, la cantidad de adecuaciones, el costo individual con base en las cotizaciones del mercado local y el subtotal. Es importante que en caso de que se requiera esta infraestructura se dé la justificación de por qué es necesario realizar estas obras, cuál es la implicación. En caso de que se requieran equipos complementarios, de igual manera se deben listar cuáles son los requerimientos en términos de evolutivos, definir por qué se deben hacer estos ajustes y costear lo que haya que comprar. En cuanto al mantenimiento, seguridad y el saneamiento, de igual manera, si hay que hacer alguna modificación, entonces se debe establecer por qué considera que se tiene que modificar en caso de la jornada única y costear el tipo de servicio, la cantidad, el costo individual y el subtotal. Reitero, es muy importante que los costos se elaboren con base en las cotizaciones de sus mercados locales. En el caso de la tabla número 9, ya es momento entonces de costear la totalidad del proyecto. Vamos a determinar inicialmente cuáles son los ingresos actuales en torno a los rubros de matrícula, pensión, certificación, arrendamientos, transferencias, intereses y derechos de grados, y si llegara a existir otro ingreso, por favor lístelo. Y potencialmente en cuánto se afectarían los ingresos si llega a implementarse la jornada única, es decir, cuánto habría que causar o cuántas sean las proyecciones que usted establece y por qué considera que se van a afectar los ingresos de la institución. Con los egresos hacemos lo mismo, establecemos cuál es la totalidad de egresos. El de personal se calcula automáticamente a partir de la relación de profesores y de talento humano vinculado. Se calcula la depreciación de inmuebles actual, se determina la depreciación de inventarios, cuántos son los impuestos locales que se pagan por el inmueble,
los servicios, el consumo total de servicios públicos, el consumo total de aseo y saneamiento, donde tengan la figura de tercerización o donde no la haya, pues los insumos, el costo total de mantenimiento, los suministros y otros egresos que actualmente tengan, y proyectarían aquí cuáles son los egresos que habría que generar, que se generarían con la implementación de la jornada única. Por último, en la parte número 10 se encuentran unas preguntas que darán lugar al desarrollo de una encuesta de satisfacción. Se solicita que, con base en los ítems que acá aparecen, desarrollen una encuesta con su comunidad educativa. La encuesta, dada la implicación que tiene la decisión de la implementación de la jornada única, conviene que se realice con el 100% de la población. Aquí se debe relacionar cuántas personas están matriculadas, cuántas fueron encuestadas y el porcentaje. Lo esperado es que por lo menos el 95% sea encuestado. Las preguntas están en función de, primero, analizar la implementación de la jornada única en cuanto al aumento del número de horas, cuál es la percepción de las familias. Recuerden que la jornada única supone que en preescolar tendríamos 6 horas efectivas, 6 periodos efectivos de 60 minutos, 7 periodos efectivos en primaria y 8 periodos efectivos en secundaria y media. Los periodos efectivos, reitero, son de 60 minutos clase, no incluyen los tiempos de descanso ni de almuerzo. Además, se debe establecer la percepción que tiene frente a la implicación para el desarrollo educativo de los hijos e hijas, evaluar cuál es la percepción frente a la disminución de factores de riesgo, evaluar también cuál es, si hay posibilidad de apoyo de las familias en caso de que se requieran recursos complementarios, debe determinar cuál sería su alternativa frente a la implementación de la jornada única y la alimentación, determinar cuáles son las condiciones de movilidad y establecer, en este caso, pues si hay algún tipo de afectación. Estos son todos los factores que se deben tener en cuenta para la implementación de la jornada única. Si llega a existir algún tipo de inconveniente, por favor la pueden solicitar las aclaraciones vía correo electrónico o comunicándose por teléfono con alguno de los responsables del área de educación. Muchas gracias y éxitos en el trabajo.